Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Cindy Núñez y para aquellos que no me conocen, soy escritora y cantautora de música cristiana. Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero pedirle unas disculpas porque la semana pasada no pude grabar ningún video. Creo que lo anuncié en mis cuentas de Instagram y todas las otras redes sociales. Estuve sumamente enferma. Lamentablemente me dio el flu. Todavía hoy es el 10º día en el que todavía tengo ráfagas y muchas secuelas del virus, lamentablemente, pero aquí estamos. Mi voz está un poquito afectada todavía porque lamentablemente he tosido, la vida, estas casi 2 semanas. Pero bueno, aquí estamos y con Dios. El día de hoy voy a hablar sobre Romanos capítulo 7. Voy a hacer lo que es un pequeño resumen al respecto antes de llegar a lo que son los versículos bíblicos del día de hoy. Primero cabe destacar que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, el cual todos sabemos es el apóstol más reconocido a nivel de la Biblia. Obviamente está Pedro, que fue el apóstol más conocido en cuanto a el tiempo en el que Jesús estuvo vivo, pero el ministerio después de Jesús morir y resucitar, que fue entregado a Pablo, fue incluso mucho mayor, porque a Pablo se le entregó la responsabilidad de predicar a los gentiles, dígase a nosotros, a los no judíos, a los que no hemos nacido con la raza o el linaje sanguíneo judío o la cultura de llevar dicha religión. En este capítulo 7 específicamente, Pablo habla sobre 2 leyes, una que es la ley espiritual y otra que es la ley carnal. Cuando Pablo se refiere a la ley carnal, habla específicamente al pecado, a que somos sujetos a concupiscencia, a que estamos lamentablemente esclavizados a esa condición pecaminosa, a que nuestro ser, nuestra carne y todo lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra forma humana, está atado a lo malo. Gracias a nuestra naturaleza adámica y a todo lo que vino en consiguiente del pecado de Adán. También habla de las leyes naturales o las leyes impuestas por Dios, que son las leyes, dígase, el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y todas las demás leyes puestas en Eclesiastés y Deuteronomio y también en Éxodo. Y está la ley celestial, que son leyes que aún después de Cristo haber muerto y resucitado, son leyes que siempre van a continuar y van a prevalecer en nuestros corazones y van siempre a permanecer por el largo de los años y hasta que Cristo venga. Obviamente sabemos que Jesús durante su vida muchas de estas leyes no las cumplió o las violó de alguna manera u otra, porque sabemos que Jesús está más preocupado por tu bienestar que porque se cumpla una ley, porque tú vivas, porque tu alma sea salvada, que por cumplir una ley. Entonces, habiendo hecho todo este preámbulo, voy a exponerles lo que es Romanos capítulo 7, empezando desde el versículo 4. Les exhorto, claro está, que lean el capítulo completo porque es de suma importancia que podamos entender estas cosas. Entonces, Romanos capítulo 7, empezando desde el versículo 4, dice lo siguiente. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Ya les había dicho, esto es hablando al respecto de la ley del pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Yo sé que fue largo, yo sé que fue mucho, pero es muy importante que presten atención a esto. Básicamente, Pablo lo que quiere decir aquí,
ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, está convencido, y no obstante está convencido, tiene el Espíritu Santo de Dios en él, porque sabemos que después de la muerte y resurrección de Jesús, vino un Consolador que fue el Espíritu Santo, que fue dado a todos los hombres que acepten a Jesús como su Señor y Salvador de corazón, no de la boca para afuera, de corazón. Tienen esa promesa de recibir ese Consolador que es el Espíritu Santo de Dios. Aclarando esto también, voy a hablar sobre lo siguiente. Pablo aquí habla sobre la naturaleza de la carne y es lo que nos lleva a nosotros, a todo ser humano, a pecar, a pensar lo que no debemos de pensar, a hacer lo que no debemos de hacer, a decir lo que no debemos de decir, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí claramente vemos que Pablo, dentro de su ser, dentro de su espíritu, peleando con su alma, tiene una batalla fuerte, porque tiene la batalla de su espíritu que quiere hacer lo bueno, pero también tiene la batalla de su carne que está sujeta y es esclava al pecado. Por eso dice en el versículo 23, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Es extraordinario ver cómo un siervo de Dios tan prominente como Pablo, que conocemos todas las proezas que Pablo dijo, puede decir algo como esto. Y en el verso 24 dice, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? Y en el 25 dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea que el único que puede librarnos a nosotros de estar sujeto a esa ley del pecado, a la ley de la carne, es Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios. Y me llama tanto la atención como en el capítulo 8, el título del capítulo 8 en Romanos dice vida mediante el Espíritu. ¿Por qué? Porque después de que Pablo enseña todas estas cosas, todo lo que tiene que ver con la concupiscencia, todo lo que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, en el capítulo 8, que es el consiguiente a este, entonces nos da la salida, nos muestra que el único que puede ayudarnos a salir de esto, cumplir la ley, porque sin el Espíritu Santo y sin Jesucristo era prácticamente imposible para el ser humano cumplir la ley. De lo contrario, no hubiesen habido ningún tipo de sacrificios de cordero, ni de palomas, ni de absolutamente nada, porque simplemente con el ser humano cumplir la ley era más que suficiente para no tener que sacrificar absolutamente nada. Sin embargo, como Dios siempre ha mostrado misericordia ante sus hijos, buscó siempre una manera de cómo hacernos a nosotros dignos y aceptos delante de su presencia. El capítulo 8, versículo 1 de Romanos dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. ¡Qué tremendo está eso! Por eso es que es tan importante siempre vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, cercana a Dios en oración, en constante lectura de la palabra, siempre buscando alimentar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos estar alejados de lo que es esa ley pecaminosa que siempre nos lleva y nos hace hacer cosas que en realidad no queremos hacer, o pensar cosas que quizás no queremos pensar, o decir cosas que no queremos decir. Y en el versículo 9 del capítulo 8 dice lo siguiente: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. ¡Qué extraordinario! Antes de Cristo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y después de Cristo, inmediatamente Él muere y resucita. Su promesa y toda la palabra de Dios es completada, es cumplida, y recibimos lo que es la promesa del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Aquí es donde entra en cumplimiento la palabra que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No se sientan culpables si en algún momento sus pensamientos o lo que sea que les esté pasando en el momento los invada. Simplemente recuerden que deben de acercarse al Señor, que deben de buscar de su
presencia, que deben de acercarse, que deben de orar, que deben de leer la palabra de Dios, porque es la única manera en la que podemos alimentar el Espíritu Santo que vive en nosotros. Es la única manera en la que podemos matar nuestra carne y vivificar nuestro espíritu. Esta es otra enseñanza más que nos hace ver que los cristianos no somos perfectos, sino que definitivamente dependemos de un Dios vivo, de un Dios real y de un Dios que nos ayuda cada día a ser mejores como personas, como seres humanos, como hijos, como cristianos, como esposos, en todas las facetas de nuestra vida. No se alejen del Señor y siempre recuerden alimentar el Espíritu Santo que está en ustedes. Dios les bendiga.